los talleres y comienza el boom, porque fue un boom realmente Sí. lo que pasó con ustedes. Bueno, ya comenzamos entonces. Yo recuerdo que el primer taller grupal lo hicimos en un hotel acá y ese taller tuvimos casi 30 mujeres, entonces fue como, o sea, Decides emprender esta sociedad con una amiga. desde que nosotros estudiamos juntas en la universidad y creo que era la única amiga, éramos 4 amigas y creo que era la que menos se relacionaba con el tema del emprendimiento. Perfecto. ¿Qué pasó con esa situación, con esa primera inversión? La perdimos prácticamente. Cuando hablamos de negocios, generalmente exponemos aniversarios, contratación de empleados, muchos, pero muchos éxitos en relación a él. Pero pocas veces hablamos o mostramos más bien en redes sociales un episodio muy común, no solamente aquí en Valledupar, el cierre de los negocios. ¿Qué pasa y qué necesita para tomar el emprendedor esa decisión? ¿Qué pasa con la sociedad comercial en tal caso que exista? ¿Y qué pasa aún más cuando esa sociedad comercial es con el amigo o el mejor amigo? Se fractura la amistad, se fortalece. La invitada en el día de hoy es una invitada supremamente especial, Alejandra Yepes de Alena Makeup, una tienda de maquillaje muy reconocida aquí en Valledupar que cerró hace poco. Con ella vamos a hablar acerca de esa transición del éxito al cierre del negocio y de todas esas lecciones comerciales que con seguridad más de una persona necesita escuchar. A Alejandra le decimos bienvenida a Los Dedicados, el podcast. Bienvenida, Aleja, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Bueno, muy bien y emocionada de poder estar en este espacio. Gracias a todo el equipo que hace parte de este podcast. Me encanta el set, espectacular y bueno, espero que podamos tener un episodio bien provechoso para todos. Yo sé que sí, porque siento que es un tema, como lo estaba mencionando, no solamente del cual no se habla, sino que cuando ocurre se oculta. Pero antes de llegar al foco del tema, vámonos con el inicio. ¿Cuál es tu primera relación con el maquillaje? ¿Cuál es ese primer momento? Bueno, mi primera relación con el maquillaje precisamente fue ahorita para estos días, hace unos días cumplí 10 años con ese primer momento con el maquillaje, fue en Barranquilla. La hermana de mi ex socia, de Nabila, ella vivía en Venezuela y hace 10 años de pronto el tema del maquillaje, de maquillar, de maquillarnos, de comprar maquillaje y no habían tantas tiendas de maquillaje aquí en Colombia. Entonces era como muy, el ruido del maquillaje era muy poco, muy bajito. Y recuerdo que ya Navi me había hablado de su hermana que la había maquillado para ese festival del 2005. Me dijo, nena, me encantó, mi hermana me maquilló, fue espectacular. Viajamos como al mes siguiente para esta época, en mayo, a Barranquilla. Íbamos a salir y yo fuimos al apartamento de su hermana me maquilla y me dice, mira, Aleja, aplícate esto, ponte esto. Claro, cuando yo me encuentro con una cantidad de productos, yo usaba pestañina, si acaso un polvito, rubor y brillito. Y cuando tú te encuentras con más de 10 productos y quedas, cuando yo me miré al espejo dije, wow, quiero maquillarme de esta manera. Al día siguiente, a mí me encanta la ropa, entonces siempre como que cada vez que viajaba compraba ropa, pero en ese viaje decidí comprar maquillaje junto con Navi y salimos a Falabella. Entonces fuimos a comprar y cuando nuestra primera experiencia con el maquillaje no fue tan buena porque cuando tú vas a una tienda de maquillaje te encuentras con una cantidad de marcas, de productos que tú no tienes ni idea para qué sirven. Entonces, cuando te digo que no fue buena la experiencia es porque la asesora no nos asesoró de manera correcta. Entiendo. Entonces, junto con Navi, como que nace esa pasión y ese deseo de querer maquillar, de querer maquillarnos, de querer saber de los productos y tomamos una decisión. Dijimos, ¿y qué tal si montamos una tienda de maquillaje en Valledupar que no las había, no era común? Pero para que podamos cerrar la brecha entre el cliente y la venta, tenemos que capacitarnos. Bueno, vamos a detenernos un poco ahí. Ok, Ya tenemos claro el origen como ese, te descubrió el maquillaje, que es lo que yo estoy así es. entendiendo. ¿Tenías la intención de emprender en ese momento de la vida? Es decir, perdón,
emprendo con maquillaje o emprendo con cualquier otra cosa que se me atraviese en el camino. ¿Ese espíritu emprendedor, Alejandra, se descubrió con el maquillaje o ya existía? Bueno, fíjate que yo creo que yo, si echo la mirada atrás, creo que siempre tuve un espíritu emprendedor. Mis papás, yo soy paisa, mis papás son paisa. Nosotros nos tocó venirnos de Antioquia hace 25 años. Mis papás inician un nuevo camino, un nuevo tiempo desde el emprendimiento. Y yo vivía en Maicao y yo recuerdo tener esta conversación con mis amigas del colegio. Cuando yo me gradué, yo no quiero trabajar yo no quiero ser empleada, quiero tener mi propio negocio, quiero ser independiente. Esa siempre fue mi premisa. Emprendí muchas cosas en la universidad, vendí zapatos, vendí ropa, recuerdo que hacía dulces y los vendía, chocolates. Con una amiga hacíamos comida, ella hoy en día es chef, entonces ella sabía mucho cocinar, y nos íbamos para el centro comercial con una cava a venderle a los empleados de los almacenes. Pero sabes que nunca me consideré buena para vender porque yo soy mala cobrando. O sea, y a la gente, cuando tú emprendes, tienes cierto tipo de negocios, a la gente le gusta mucho fiar. Y yo soy mala para cobrar, entonces terminaba fracasando. Terminaba Entonces, regalando. claro, porque el fiado, y yo soy incapaz. Mi esposo me dice, ¿por qué? Yo no sé, o sea, no doy para, yo te presto algo, te presto dinero o te fío algo y si no eres buena paga, yo voy a perder. Eso es verdad. Entonces, llegó un momento en mi vida, en el 2014, 2013 más o menos, yo estoy rodeada de personas con talentos, músicos particularmente, y estas personas vivían de ese talento. Entonces yo me gradúo en el 2011 y entro como en una crisis porque yo decía, no sé hacer nada. No sabes hacer nada. No tengo un talento. Pero ya estabas profesionalizada. Sí, me había graduado, estudié administración en comercio internacional. Yo salgo, fui como secretaria en dos partes, pero yo quería hacer algo de lo que pudiera vivir. Quería tener un talento, pero no me consideraba talentosa en nada. Tenía un amigo que él me decía, es socia, me decía, mira, pero tú eres buena vendiendo, tú eres buena en esto, tú eres buena en esto. Y yo decía, no, porque yo no puedo emprender algo de venta porque yo voy a fracasar. O sea, lo he intentado muchas veces en la universidad, en el colegio, y siempre fracasaba porque no doy para cobrar. Entonces era como un no rotundo. Entonces entro como en ese confrontamiento de no sé hacer nada, pero lo quiero hacer. Lo quieres hacer. Y oré, o sea, le dije a Dios, le dije, Señor, quiero tener un talento, quiero que me des un talento, desarrollar un don del que pueda vivir. En ese momento nos vamos pues a Barranquilla nuevamente porque me parece que ese es un gran punto de partida. Decides emprender esta sociedad con una amiga, con Navi, ¿cierto? ¿Por qué decides emprenderlo con ella? ¿Porque era tu amiga o porque sencillamente tenía como calidades comerciales que uno decía, esta persona, si yo me hago socia de ella, me va a aportar mucho dentro del negocio? Bueno, fíjate que Navi nunca o sea, desde que nosotros estudiamos juntas en la universidad y creo que era la única amiga, éramos 4 amigas y creo que era la que menos se relacionaba con el tema del emprendimiento. Navi, en el momento en que decidimos hacerlo, ella está enfocada en su hogar, tenía 2 niños, una bebé, entonces no, realmente fue como que por el descubrimiento del maquillaje de las dos, a Navi siempre fue mucho más, le gustó mucho más el tema de la belleza, del pelo, de la ropa, ella era súper coqueta, entonces creo que más por ese rasgo de ella de gustarle tanto la belleza, más que ser emprendedora nata, fue lo que nos llevó hacia el punto de emprender las dos, sí. Bien, están en Barranquilla, descubren esa relación con el maquillaje y boom, sale la idea de crear una tienda, o en ese momento no era la idea principal. Sí, la idea principal siempre fue la tienda. La idea principal, como te digo, como tuvimos una mala experiencia, la necesidad es cerremos esta brecha, montemos una tienda de maquillaje, pero preparémonos, que era lo que te decía ahorita, preparémonos para asesorar muy bien, que cuando las personas vengan a comprar, nosotros
digamos, mira, esta base te queda así por esto, esto y esto, esta es la brocha correcta, este es el rubor, o sea, absolutamente queríamos estar preparadas para poder hacerlo. Entonces, en medio de eso, descubrimos a una persona aquí en Valledupar que casualmente estaba trayendo unos lotes de maquillaje, entonces tú le dabas X cantidad de dinero y te traía unos lotes y nosotros dijimos, esta es la oportunidad. Navi, yo en ese momento estaba pasando por una crisis personal bárbara, yo estaba en el piso emocionalmente, pero estaba descubriendo también esto, estaba como tratando de salir de esta crisis personal al mismo tiempo que estaba descubriendo ese talento en mí. Entonces fue como una gasolina, como una llamita ahí encendida muy en lo profundo. Navi me dice, nos sentamos, recuerdo yo que nos sentamos afuera de, esto es como Rosario Norte, algo así, nos sentamos a comernos una salchipapa afuera, que había un local ahí, y empezamos a hablar y a soñar, oye, si hacemos esto, si hacemos aquello, pero necesitamos tanta cantidad de dinero. Yo le dije, Navi, yo no tengo, o sea, en ese momento yo no tenía ni medio peso. O sea, me dice, mi esposo me va a dar para una operación. Entonces yo tomo este dinero y eso lo invertimos. El inicio, el primer capital era el dinero que estaba presupuestado para una operación de Navi, una cirugía, sí. Perfecto. ¿Qué pasó con esa situación, con esa primera inversión? La perdimos prácticamente. ¿Por qué la perdieron? Porque dimos el dinero mientras Navi hace un viaje, mientras llegaba el lote, el dichoso lote, y comienza esta persona a dilatarnos el tema, no llegaba, pasaron 10 días, 15 días, 20 días, nada, Navi viajó, regresó, y comienza como una pelea con ella de si no nos tienes el producto, devuélvenos el dinero. Descubrimos hicimos un primer taller de automaquillaje y esta persona nos recomienda una escuela profesional en Bogotá. Sale precisamente mientras esperábamos esto, que llegara el regreso del dinero. No, que llega las dos cosas, okay, o el dinero o la mercancía. Nos encontramos con un taller para profesionales principiantes, un curso profesionales principiantes en Bogotá. Nos fuimos. Nuestro inversor inicial siempre fue el esposo de Navi. Bueno, tarjeta, préstame los pasajes. El curso costaba, no sé, 2 millones de pesos, creo yo. Nos fuimos una semana para Bogotá, Navi y yo, a esperar que esta persona o nos solucionara la plata o nos solucionara los productos. Mientras tanto, ustedes estaban preparando. Claro, mientras llegamos a Bogotá nos capacitamos, pero en Bogotá en esta escuela con la profesora pasa algo. Y es como que nos abre la mente en cuanto a lo que estaba sucediendo en ese momento en Colombia con el maquillaje. Y algo que yo recuerdo mucho que ella dijo ese día fue, o en esa capacitación fue, si ustedes se pudieran dedicar, nos dijo a todas las que estábamos ese día capacitándonos, fue una semana, si ustedes se dedicaran a esto les iría muy bien, porque en esa época, 2015, ella dijo, si ustedes van a un lugar, no hay estudios de maquillaje especialistas solo en maquillaje, hay salones de belleza y tú ibas a un salón de belleza y te peinaban, te hacían las uñas y también te maquillaban, pero que hubiera un estudio de maquillaje como tal, donde el servicio fuera solo maquillaje, no lo había. Entonces nosotros como que, wow, eso fue como si nos hubieran iluminado. Total. Entonces como que, wow, o sea, si pudiéramos dedicarnos a esto también. Ahí en Bogotá hay como una pequeña controversia con esta persona. Ella comenzó como a devolver dineros parciales y bueno, ya yo no recuerdo ni siquiera si terminó de devolver todo el dinero, sino nos regresamos a Valledupar. Estaban entonces con la capacitación, gracias a los tarjetazos del esposo de Navi, pero no tenían el lote o los productos suficientes para comenzar un emprendimiento de venta. Se regresan a Valledupar. Regresamos a Valledupar ya con las dos ideas. Teníamos una, ahora dos. Ahora era no solamente tener una tienda de maquillaje, sino capacitar y maquillar. Llegamos y creo que llegamos con ese boom y esa bulla de somos maquilladoras profesionales. Creo que ya comenzamos para esa época con unos amigos diseñadores, creativos, y nos sentamos, empezamos a armar logos, empezamos cómo nos llamaríamos y sale el nombre de Alena, que Alena es una composición de Aleja y Navi. Salió un nombre muy humano, porque creo que cualquier persona podría llamarse total. Alena realmente. De hecho, el otro día vi que hay una chica que se llama Alena. Alena. Entonces,
claro, empezamos a hacer como todas estas cosas al tiempo. Y recuerdo que nació Alena Beauty, nos llamábamos Alena Beauty porque decíamos, no, nosotras podríamos vender maquillaje, ropa, accesorios, de todo, o sea, no nos cerremos a solo Ujú. maquillaje. Y así surge, comenzamos como a mostrarnos un poquito en redes, salen las primeras clientes, creo que fueron como talleres, nosotros salíamos con una maleta, porque en esta capacitación nos dieron maquillaje, y salíamos con una maleta, con luces, con cámaras, a dar, las dos salíamos en esa época a dar talleres de maquillaje y enseñábamos todo lo que nosotros habíamos aprendido. Después empiezan a salir clientes de maquillaje y lo que tú decías ahorita del voz a voz, eso es una muy buena publicidad. Entonces la amiga de la amiga me recomendó y así nace. Nosotros somos pioneras en Valledupar, sobre todo ya habían maquilladores, yo no puedo decir que fuimos las primeras maquilladoras porque sí habían maquilladores aquí en Valledupar, pero no había quien te enseñara a A maquillar. maquillar. Entonces nosotras fuimos pioneras en tema de talleres y cursos aquí en Valledupar de maquillaje. En ese momento, al momento de dictar los talleres, las funciones, ¿todo lo hacían juntas o ya estaban Todo juntas. identificando, tú haces esto y yo me encargo de esto? ¿O no había todavía esa organización? Bueno, creo que desde el principio, aunque todo lo hacíamos muy juntas, cada una empezó como a identificar su rol. Navi siempre fue más creativa, más de la publicidad. Ella en ese momento, yo ahorita me defiendo súper bien en redes, pero yo en ese momento le tenía como todavía mucho temor. Y ella se mostraba más, el tema de las publicaciones, publicidad, imágenes, eso era más ella. Yo era más parte como la administrativa, la que nos sentábamos, planeábamos algo, el tema de finanzas, logística, organización, planeación, esa parte la hacía yo. Llegan los talleres y comienza el boom, porque fue un boom Sí. realmente lo que pasó con ustedes. Valledupar estaba en un momento donde hablar de maquillaje no era de todo el mundo. Había mucha demanda de clientes y ustedes estaban de cierta manera acaparando todo el mercado. Así es. ¿Cómo se produce esa evolución en ese tiempo del negocio? Bueno, ya comenzamos entonces. Yo recuerdo que el primer taller grupal lo hicimos en un hotel acá y ese taller tuvimos casi 30 mujeres. Entonces fue como, wow, o sea, fue como que aquí hay un negocio, o sea, aquí hay algo de verdad de lo que podríamos vivir. No recuerdo cuánto cobrábamos en esa época por talleres. Y luego comenzamos a hacerlos casi que mensual aquí en Valledupar. Comenzamos a hacer muchos personalizados. Creo que nos dedicamos, o sea, descubrimos tanto potencial en los talleres, en el maquillaje, en maquillar, y como no nos fue bien con la compra del producto, como que nos fuimos olvidando un poquito de la idea inicial de vender. O sea, creo Estaban, que dejamos como en pausa el tema y comenzamos a consolidar los talleres y el maquillaje como tal, a el servicio enseñar. comenzamos a consolidar los servicios del maquillaje. De ahí al momento en que deciden crear el punto físico, ¿qué pasó? Bueno, pasó mucho porque nosotros iniciamos como maquilladoras en el 2015 y realmente la tienda como tal la abrimos, comenzamos a pensar en ello cuando viene una tercera persona y nos propone el tema de la venta en el 2018, o sea que estuvimos 2015, 2016, 2017 y casi que mitad del 2018 enfocadas en servicios. En el 2018 es que viene una persona, nosotros en esa época creo que teníamos muchas personas alrededor que veían el potencial y nos propusieron varias veces como ven, podríamos hacer esto, podríamos hacer aquello, podrían venirse para este lugar porque no teníamos un lugar físico. Pero yo siempre le dije a Navi, el día que hagamos algo lo vamos a hacer bien hecho. O sea, no queríamos como que fuera simplemente montar un negocio y ya, sino montarlo muy bien. Ya como en el 2018, a través de una amiga de Navi que vivía en los Estados Unidos, ella le dice, ven, ustedes hacen esto, yo estoy aquí, podríamos hacer una alianza y yo podría comprar las cosas aquí, mandárselas a ustedes allá y como que, oye, sí. Y empezamos como a consolidar esa idea ya para montar una tienda física. Alejandra, dices algo muy importante. Cuando voy a montar un negocio, montarlo bien. ¿A qué hace referencia en ese punto? Bueno, quería que fuera
como lo que hicimos. O sea, quería que fuera algo muy lindo, que no fuera como, bueno, vimos un local, medio lo adecuamos, lo decoramos y ponemos algunos productos, sino que cuando lo hiciéramos, de verdad fuera demasiado relevante, demasiado bonito, demasiado vistoso, que la gente quisiera ir. En ese momento ya tengo claro pues que existió una preparación sobre el mundo del maquillaje, pero ya sobre el mundo comercial, ¿qué preparación tuvieron ustedes antes de tomar ese paso? No, O solamente fue eso el fue querer? literalmente, construimos el puente mientras caminamos en él, como dice mi pastor, porque no teníamos ni idea. Realmente la única preparación que medio teníamos era la universidad y ya habían pasado unos añitos y si tú sales de la universidad y no lo pones en práctica, hay muchas cosas que se van olvidando. Entonces realmente cero preparación, cero, o sea, cero es cero. Deciden entonces aceptar la propuesta de esta tercera persona. Vamos a hablar del tercer socio. Ok. Crean el punto físico. ¿Cómo fue la estructura organizacional de ustedes inicialmente con Alena, ya teniendo el punto físico de Alena? Bueno, Navi seguía en el tema de marketing, redes sociales. Yo tomé la figura de gerente. Mi otra socia tomó la figura de operatividad, era todo el tema operativo, de compras y demás. Esa fue como la estructura organizacional que tuvimos en ese momento. En ese momento ya estamos hablando del 2018. Ya no es, 2019, sí, 2018, abrimos en 2019. ya tenían competencia Sí, para esa sí, claro. época. ¿Cómo enfrentaban ya el hecho de que, si es bien cierto, eran las pioneras en su momento, ya en el 2019 no eran las únicas y se estaban enfrentando a una nueva situación comercial, que era la responsabilidad de una planta y de todo lo que eso representa operativamente y también en materia de gastos, por supuesto? Bueno, el tema de la competencia, yo tengo un tema con la competencia y hay un dicho que dice como que tú tienes que saber qué hace tu competencia, pero yo soy de las que piensa que tú no puedes enfocarte en tu competencia porque eso lo que hace es como que te Desenfocarse. desenfoca, te desenfoca. Cuando nosotros decidimos montar este negocio, de hecho nosotros nos fuimos a Nueva York a una feria de maquillaje, a conocer proveedores, a mirar productos, qué podríamos traer, siempre pensando en seguir siendo innovadores, tener un negocio que, si bien había competencia, no fuera competencia, sino que pudiéramos estar unos pasos más adelante. Y así, realmente eso fue lo que pasó. Vimos muchos negocios, nos enfocamos mucho en ver lo que hay afuera, no lo que había acá, sino mirar negocios que estuvieran unos años luz más que nosotros y poder comenzar como a igualar ese tipo de negocio, y fue lo que hicimos. Vimos varias tiendas que habían en Nueva York, luego nos fuimos bueno, Miami, luego fuimos a una feria en Los Ángeles. Entonces nos enfocamos más que todo fue en eso, siempre con la premisa de tener un valor diferencial a nuestra competencia local, y era, para nosotros seguía primando mucho el tema de la asesoría, de que pudiéramos brindar una muy buena asesoría a nuestros clientes, que la experiencia que tuvieran estas personas cuando vinieran se sintieran atendidas por profesionales, no simplemente una persona que te vendiera un producto, sino que te asesorara y te dijera cuál es el uso correcto de lo que tú ibas a comprar. En ese sentido, pues iniciaron con el pie derecho porque primero ya tenían un capital que era del tercer socio y ustedes estaban muy En preparadas. realidad eran dos socios, Dos ese tercer socios socio se convirtió en cuatro. en cuatro. En total eran cuatro Cuatro personas. socios, sí. Navi, tú y los Y dos otros personas más. dos socios. Esas primeras relaciones y esas primeras ventas, o más bien esos primeros momentos ya de Alena como punto físico. Bueno, fue un reto gigante. De hecho, sí, yo recuerdo, nosotros abrimos a Elena en febrero y yo me casé en marzo. Entonces estaba preparándome para dos cosas gigantes, no solamente en la apertura de un negocio y como el cumplimiento de un sueño, sino también asumiendo un matrimonio. Y esos primeros meses fueron caóticos. Personalmente, caóticos. Recuerdo incluso que mis amigas decían: ¿qué le pasa a Alejandra? Porque
yo tenía como esa carga porque era como, yo me tomé como mucho la responsabilidad por el papel que estaba desempeñando, porque teníamos un socio inversionista, porque no fueron 2 pesos los que se invirtieron, sino que fue mucho dinero el que se invirtió. Entonces era como una responsabilidad muy grande enfrentarse. Tú me preguntabas ahorita cuál fue la preparación. Ninguna. La preparación fue abrimos y ahí vamos descubriendo cómo hacemos esto, pero algo que este socio, el inversionista nos inculcaba era que siempre debíamos hacer las cosas al más alto nivel. Entonces no era un emprendimiento más, sino una empresa. Ya era cómo la administro, cómo operamos, cómo manejamos la contabilidad, cómo manejamos el marketing, cómo comenzamos a asumir todos los gastos operativos que están detrás de un negocio. Entonces fue un reto demasiado grande. De hecho, los primeros 4 meses, lo que más siento que se nos complicó manejar fue el tema de las finanzas, el tema contable, el tema de inventario, o sea, como cruzar esas cosas y que todo estuviera al día. Y yo como al tercer mes yo tuve como unos ataques creo que fue mi primer ataque de ansiedad que tuve cuando estábamos como reestructurando el software que tuvimos en esa época, que se me borró toda la información. Fue realmente un caos, pero realmente fueron tiempos de mucho aprendizaje. La amistad en esos momentos también de aprendizaje se pone a prueba, porque inicialmente Navi no era tu socia, era tu amiga, una amiga de la cual tenían muchos años de amistad. Cuando comienzan a ver esas fisuras comerciales, ¿se traslada a la amistad también? Sin duda, o sea, yo recuerdo mucho que cuando nosotros decidimos en el 2015 decir, vamos a ser socias, Rafa, el esposo de Navi, nos dijo, piénsenlo bien, porque una sociedad es como un matrimonio. Y si no lo saben manejar, se puede fracturar su amistad. No, nosotros vamos para adelante, nosotros vamos a saber manejar esto. Claro, los primeros años, aunque nosotros ya habíamos peleado antes en la universidad, discutido, nos dejamos de hablar unos días, pero la primera como roce laboralmente hablando lo tuvimos los primeros 3 meses en el 2015 cuando empezamos a trabajar juntas. Pero fue algo que manejamos bien, donde no habían tantas cosas como en ¿Cómo lo juego. manejaron, Alejandra? ¿Cómo lo manejó Alejandra y Navi en ese momento cuando solamente eran las dos y estaban comenzando? Bueno, en ese momento creo que si las cosas se arreglaron, hoy tengo que decirlo, se lo debo a Navi, creo que ella tuvo más la madurez de venir a hablar conmigo. Yo estaba en una posición, como te digo, yo estaba emocionalmente en el piso, entonces como que estaba en un momento de mi vida donde todo me importaba cero. Y ella toma la decisión de venir a hablar conmigo como que, bueno, mira, ¿qué vamos a hacer? No quiero continuar así, pero quiero hablarlo. Yo quiero continuar en este mundo del maquillaje, pero antes de tomar cualquier decisión, quiero hablarlo contigo, cómo vamos a continuar, cómo vamos a hacer. Yo estoy en este punto, tú estás en este punto. Y bueno, en ese momento decidimos, listo, continuamos las dos. Alguien en esa época nos enseñó que es difícil que cuando tú estés en una sociedad, los dos estén en el mismo nivel de vida. O sea, hay momentos donde tú vas a estar emocionalmente arriba, la otra persona va a estar abajo, incluso económicamente, problemas. O sea, nunca, es difícil como que, no, estamos las dos en la plenitud de la vida. No, en ese momento yo era la que estaba en el piso, ella estaba muy bien, entonces creo que también eso ayudó a que tuviera como la inteligencia emocional de sentarnos a hablar y decir, listo, continuamos juntas. Eso pasó en el 2015 Sí. y en el 2018. Las fisuras del 2018. Bueno, ya cambia porque si bien es cierto, duramos 3 años trabajando juntas, su manera de ser nosotras somos polos opuestos, pero impresionantemente. Entonces, pero lo manejábamos bien, yo con mi rol de, ok, yo organizo, yo administro, yo planeo, y ella en su rol de, yo soy la creativa, yo diseño esto, yo hago esto, yo busco, ella es muy buena para buscar alianzas comerciales. Entonces, en ese momento, hasta el 2018, muy bien, ya en el 2019 se abre el negocio, pasamos de vernos esporádicamente trabajando juntas en estos primeros 3 años porque no teníamos un negocio físico, manejábamos muchas cosas por WhatsApp y todavía seguíamos como, somos socias, pero éramos más amigas. Ya en este punto para mí era como, pasamos a ser más socias a ser
menos amigas, porque ya todo era negocio, 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 empresa, empresa, empresa. La carga que teníamos las dos era muy grande. Yo en ese momento creo que yo miro atrás y yo digo, Dios mío, no sabía manejar absolutamente nada. Entonces, y yo soy muy perfeccionista, yo soy muy, muy cuadriculada en muchas cosas y en ciertos casos hasta intransigente en que si esto es así y de aquí no nos salimos, nadie es lo opuesto a eso. Entonces, Mucho más flexibles, Navi. claro, claro. Entonces era un poquito complicado ahí que como que esas dos personalidades que ya nos veíamos todos los días, pasamos de vernos esporádicamente a vernos todos los días en función del negocio, del negocio, del negocio. No fue fácil, no fue fácil como esa primera etapa de la sociedad y amistad. Y en relación a esos dos nuevos socios, cómo era la relación? Porque finalmente Alena, era un hijo comercial tuyo y de Navi. Darle entrada a otras personas aún con las mejores intenciones comerciales, muchas veces cuesta a uno como emprendedor entender que ya esas decisiones hay que compartirlas. Incluso hay cosas que antes no había necesidad de conciliar y ahora sí. ¿Fue tu caso? Claro, fue nuestro caso realmente y creo que la principal razón de que esa sociedad no funcionara fue precisamente esa, como esa marcación de Alena es mío y de Navi. Y era como nuestro hijo, como nuestro bebé y no queríamos, los grandes cambios para nosotros eran totalmente desconocidos. Y aunque hay un tema polémico por mucha gente cercana que vivió todo este tema, que nosotros, el tema era más de estas personas porque fueron los inversionistas, entonces si no hubiésemos sido capaces de hacer nunca nada. Y efectivamente, o sea, cuando nosotros contamos con la bendición de que hubo unas personas que vinieron e invirtieron, pero nosotros también aportamos el talento, aportamos. Que es igual de valioso y sobre eso hay que Claro, aclarar algo. claro, y la gente cree que porque tienes el dinero, entonces el que vale es el dinero, pero mi socio inversionista me enseñó algo muy valioso de la primera vez que nos reunimos y es, la gente que tiene dinero necesita personas con ideas, porque las personas que tienen ideas necesitan personas con dinero. Entonces, la una sin la otra no podrían funcionar. Cuando hablas de la percepción del público que les decían a ustedes, porque eso era una crítica. Sí, claro. Ustedes no podían tener a Alena si no hubiese sido por estas dos personas, pero me hablas del socio inversionista. ¿Es el mismo socio inversionista que te dijo eso? Es Sí. decir, ¿y cuáles eran las personas? Porque quiero tener claridad sobre eso. Bueno, ¿Quiénes eran las personas que les estaban diciendo a ustedes que sin la plata de otras personas, Alena no hubiese sido posible como punto físico? Es la pregunta puntual. bueno, fue más como el círculo de estas personas, fue como su círculo cercano, porque obviamente termina la sociedad y no fue una terminación buena, fue más bien conflictiva, aunque fue internamente, pero personas cercanas supieron. Y obviamente a veces es como cuando a ti yo por lo menos, a mí me hacen algo y yo entiendo a esas personas porque a ti te hacen algo y bien, pero si le hacen algo a mi esposo yo me lo tomo personal. Entonces era como eso, era como estas personas reaccionando a que su amiga o sus amigos pasaron por esto y éramos como las malas del cuento, pero en realidad la sociedad es como el matrimonio. Aquí si son dos, son dos, si son cuatro, si son tres y todos interfieren en que algo no funcione. La facturación inicialmente. ¿Cómo comienza Alena con la inyección de capital reciente? Usted es poderosa en redes sociales. ¿Cómo eran esos primeros momentos de gloria ya teniendo? Bueno, excelente. La verdad, nosotros tuvimos facturaciones muy buenas, solo que así como eran, nunca pudimos llegar a la meta de venta porque nuestra meta de venta era muy grande, porque nuestros costos operativos eran altos. Entonces, todos estos gastos operativos teníamos que tratar de mantenerlos con las ventas y aunque tuvimos muy buenas ventas para hacer un negocio que no es primera necesidad, ni segunda, ni tercera, un negocio nuevo en Valledupar,
la verdad es que fue muy, muy bueno. Nosotros tuvimos años donde facturamos más de 300 millones de pesos. Entonces, Mensualmente podremos estar hablando entre 28 y 30. sí, y hubo meses en que pasamos y logramos llegar casi hasta casi 40 millones de pesos. Entonces, tú hablas de ese tipo de negocio aquí en Valledupar y tú lo miras y tú dices, wow, Era sí, rentable. sí. Era rentable cuando comenzó a dejar de serlo. Realmente, realmente, creo que todo comienza con la fractura de todo lo que sucedía como internamente entre nosotras como sociedad, porque si bien es cierto, inició muy bien con todo lo que conllevan las diferencias, pero llega un momento en que tú comienzas como a dejarte llevar de muchas cosas. Como te digo, para Navi, para mí, Alena era como nuestro bebé, entonces míramelo y no me lo toques. Nos costó mucho y digo, quizás hubiese sido otro con ese paradigma de nuestro y lo ponemos sobre la mesa y que se haga lo que se tenga que hacer los cambios que se tengan que hacer. Entonces, aunque habían estas diferencias al inicio, ya cuando comienzan a ver, ya comienzan como a influir otras cosas que ya aquí, para mí, yo hoy lo miro y fue un tema más de madurez, un tema más de supuestos, un tema más de evitar conversaciones incómodas, de no decir lo que se piensa cuando se tiene que decir. Entonces esto influyó demasiado y obviamente, Inmadurez, supuestos, detengámonos de ahí. Estamos hablando de comunicación asertiva. así es. No había en ese momento. ¿De parte de quién? ¿Cómo era esa comunicación entre ustedes en el momento de crisis? Bueno, la verdad es que yo no puedo, no, yo te puedo hablar por mí, yo no te puedo decir si X o Y persona se comunicó de la manera correcta o no. Yo hoy te puedo decir, yo te hablo por mí, no tuve una buena comunicación, no fui madura para manejar este tipo de relaciones comerciales. Creo que aunque creía tener una visión grande de lo que quería, realmente no la tuve, porque si lo hubiese tenido, perdón, porque si lo hubiese tenido, quizás hubiese aceptado mucho mejor las nuevas propuestas y las cosas que se quisieron hacer. Entonces te hablo por mí, te hablo de mi inmadurez, te hablo de mi poca comunicación asertiva, de mi no tener la osadía de tener las conversaciones cuando tenía que tenerlas y decir, aunque yo soy una persona que si algo no me gusta, yo te lo voy a plantear. O sea, es poco probable que yo me quede con algo que me incomoda o que voy a tragar entero porque tú me estás diciendo. Siempre lo tuve, pero creo que hubiese podido hacerlo mejor. Me estás cambiando el gesto del concepto y ese brillo de los ojos cuando hablabas del maquillaje al principio, que había mucha pasión, pero ya cuando me estás hablando de eso siento que ya no era tanta la pasión, sino más que todo necesidad, porque ya era cuestión de trabajo, no de pasión. ¿Estoy en lo correcto? Sí, creo que diste en el punto. Wow. Sí, creo que también eso influyó mucho. Es que cuando tú pasas de la pasión era hacer, enseñar, maquillar, ya que tenemos un sueño entre manos, tenemos un negocio entre manos, pero aunque había pasión, ya hay una responsabilidad mucho más grande. Y creo que en algún momento personalmente dejé que la responsabilidad primara por encima de la pasión. Y creo que nunca lo había visto de esa manera, pero ahora que lo mencionas, pienso que en el momento en que se comenzó a perder la pasión es que comienzan las cosas a no funcionar tan bien, sobre todo en mí. Incluso llegó un momento donde me sentí tan saturada, tan cargada, tan hastiada del tema empresarial que lo hablé con mi esposo y dije, voy a entregar mi parte de la sociedad, no quiero seguir más. No puedo más con esto, me cargó demasiado. Yo llegaba a mi casa agotada emocional, física, mentalmente, porque había una carga que no me la impusieron, yo me la impuse. O sea, era, esto tiene que funcionar, 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 pero en ese mismo tiene que funcionar, me centré quizás en las cosas incorrectas para dejar que las cosas funcionaran. ¿Y qué pasaba con los otros aspectos de Alena? Ya estábamos hablando de que comenzamos muy bien, pero comienza la crisis.
y con ellas la crisis financiera donde nos descubrimos nuevamente, porque no somos los mismos cuando estamos bien económicamente y cuando estamos mal económicamente. Generalmente nos desarrollamos y nos mostramos de una manera diferente. ¿Qué pasaba internamente? Quiero saberlo. Como amigas, ¿cómo era la relación ya con esos socios en crisis y comercialmente? Bueno, obviamente todo fue muy tenso. Creo que creo que sí hubo fracturas y como pequeñas grietas al inicio, hablando de Navi y de mí en cuanto a la relación. Todo esto se comienza a sumar y comienza a grietar y la brecha se comienza a abrir mucho más. Entonces, no fue fácil, no fue difícil, no fue fácil, fue muy difícil como tratar de sostener, mantener eso. Em, Cuando teníamos la sociedad, obviamente te digo que había un socio inversionista y si faltaba algo, si no cumplíamos la meta y necesitábamos cubrir X gasto, pues ahí estaba el chorro abierto. Cuando ya decidimos terminar esa sociedad, nosotros compramos acciones no al valor que realmente, no fue el valor que realmente teníamos que pagar, fue muchísimo, muchísimo, muchísimo A esos menos dos a esos dos socios. socios que toman la decisión de no continuamos más. Entonces, a la hora de pagar acciones, nos quedamos, literal, era todo el dinero que teníamos en la cuenta. En ese momento nos quedamos ilíquidas, Navi y yo. El inventario. Entonces nos quedamos ilíquidas solo con inventario. Entonces ya ahí fue como a descubrir cómo hacerlo sin capital, porque no teníamos flujo de caja. Entonces era vendemos, pagamos, vendemos, pagamos, vendemos, pagamos y a manejar, a pagar todo lo que podíamos con lo que se iba vendiendo. Y si, aunque sí se vendía, claro, si tú comienzas a pagar lo que tienes que pagar con el inventario que tienes, llega un momento en que te quedas sin inventario. Y realmente ahí fue como la caída, porque lo que necesitábamos era capital. Tratamos de buscar de alguna manera cómo tener el capital, pero todas las puertas se cerraban. Entonces era como bueno, echamos para adelante y hacíamos una cosa, hacíamos la otra. Nos logramos apalancar mucho con el tema de servicios, de nuestros servicios, talleres, todo lo que hacíamos de maquillaje era para la tienda, para poder sostener la operatividad de la tienda como tal. Pero llega un momento en el 2013, ay Dios mío, señor, llega un momento en el 2023 donde a mí el tema se me convierte en una carga emocional. Ya cuando llegó ese enero, que fue un muy buen diciembre de ese primer año que nos quedamos solas y listo, como que wow, lo logramos. Llega enero y yo no sé qué pasó, todavía me pregunto dónde fallé, que me quedé sin el dinero de unos proveedores con los que logramos acceder a algunos créditos y pudimos apalancarnos con esos créditos. Cuando yo me quedé sin cómo pagar a los proveedores, yo ahí me quebré porque yo no puedo con la deuda. O sea, a mí me cuesta que si yo te debo y tú me cobras y yo no tenga cómo responder, eso me golpeó mucho y yo tenía esa carga operativa y administrativa. Entonces era yo tener que decir a los proveedores, no tengo, o sea, dame hasta tal fecha, pero a tal fecha había que pagar otra cosa, había que pagar arriendo, había que pagar la luz, había que pagar empleado. Los gastos operativos se redujeron demasiado, pero aún ya no tenía de dónde qué cerrar más para poder seguir sosteniendo. Entonces, ahí hay un golpe muy fuerte para mí emocionalmente donde yo caí en una depresión por toda la carga que tenía. Aleja, en ese momento, Alena era la principal fuente de ingreso de ustedes dos. Sí, nosotros no nos dedicábamos a más nada, realmente era la principal fuente de ingreso, pero nunca recibimos un solo peso para nosotras. Eh, ¿Cómo por- así? Porque cuando nos quedamos solas, yo como encargada de la parte administrativa, yo le digo a Navi, tenemos que, todo lo que ingrese aquí es para pagar. O sea, nosotros no podemos repartirnos un dinero si yo sería incapaz de
ay Aleja, toma tu sueldo, Navi, toma tu sueldo, si le debemos a la empleada, si le debemos al arriendo, si debemos la luz. O sea, primero era, salgamos de todos los gastos operativos y lo que quede sería para nosotros, pero no quedaba. No quedaba nada. Entonces realmente estábamos trabajando sin recibir una remuneración. Y ese conocimiento, o más bien ese mensaje económico de que eres mi socia, no te voy a entregar nada, porque sencillamente no hay nada comercial, no están dando los números, ¿cómo se traslada al hecho de que se lo decías a tu amiga? Bueno, sabes que fue muy, muy duro y aquí también creo que se abrió un poquito la brecha en la amistad porque ya yo en ese punto, como yo era la responsable de eso, Navi en ese momento justamente está pasando por un tema familiar económicamente y, y yo no quería saber lo que ella estaba pasando en su casa. O sea, yo no quería que ella me dijera si pagó, si no pagó, si pudo, si no pudo. Yo no quería como amiga que me lo dijera porque no lo quería saber, porque yo no quería tener ese conocimiento, porque yo sabía que de este lado no había nada para ella. Porque yo no tengo hijos y mi esposo pues en ese momento a cargo de todo, pero y su esposo también, pero ella tiene 3 hijos. Entonces la cuestión estaba desequilibrada. Entonces yo no le preguntaba nada, o sea, yo no quería saber. Y si escuchaba cualquier ruidito, yo quería literalmente hacerme la vista gorda, como se dice, porque yo decía, ¿cómo le digo, Navi, aquí hay esto? Es que no había nada. Era mejor no saberlo porque finalmente para ti como esa amiga era frustrante Totalmente, la totalmente, situación. total. ¿Cuánto tiempo lograron sobrellevar eso? Creo que 2 años. 2 años, porque terminando estamos en el 2027, soy mala con las 2025. fechas. En el diciembre del 2023, yo tomo una decisión con mi esposo personal. Teníamos, o sea, fue como que él quería hacer algo y yo ese diciembre le dije, listo, hagámoslo. Y el hagámoslo tendría que cerrar a Lena. Entonces, en ese momento yo dije, ok, estoy dispuesta, cierro a Lena y hacemos lo que él me estaba planteando. Ya, ya mi mirada se fue hacia allá. Y entonces le digo, listo, yo me siento con Navi. En enero del 2024 me senté con Navi y le dije, bueno, nena, yo estoy pensando esto, esta es mi proyección. Hablaron del cierre del negocio, En hablamos de ese eso. momento yo le dije, esta es mi proyección de vida, tomé esta decisión, mi planteamiento es si tú quieres seguir con Alena, tú quedas con Alena o si definitivamente también quieres cerrar. En ese momento ella me dijo, bueno, yo también estoy pensando en esto, cerramos. Cerramos Alena y un año y medio después, ninguna de las dos hizo lo que en ese momento se proyectó hacer. En ese momento de tomar esa decisión, que fue parte con lo cual comencé este podcast, hay muchas cosas antes. Me parece muy valiente todo lo que estás diciendo y te lo agradezco enormemente. Financieramente me imagino, intento imaginarme el negocio sin inventario, teniendo que pagar gastos operativos. El cierre de un negocio como tal también implica dinero. Total. ¿Cómo estuvo esa situación? ¿Cómo la vivieron? No, es que fíjate, ahora que tú dices esto, era tan frustrante todo porque era como que, ok, hagamos esto, pero esto también implica dinero. Ok, hagamos esto, pero esto también implica dinero. Entonces yo decía, yo no me voy a poner a inventar otra cosa cuando aquí tengo un dinero que pagar. Entonces, claro, llega el cierre. Mira, el cierre, Carlos, yo paso la carta a la inmobiliaria y digo, la inmobiliaria me dio un margen de 3 meses, que es como el mínimo que tú debes estar después de que pase. Entonces, listo, cerramos en junio. Mira, la última semana yo todavía no tenía un peso en la cuenta para decir, quiten los aires, pagamos el arriendo, pagamos la luz. No tenía cómo pagar la luz, el arriendo, el empleado, la empleada. No tenía cómo decirle a unas personas, a un camión, ve y sácame estas cosas. No había dinero. No había, y yo le decía a Nabila, ¿cómo cerramos? Tengo que entregar el 30 porque si no comienza a correr otro mes. ¿Cómo? No había dinero. O sea, 3 días antes no había dinero. 3 días antes no había dinero.
No, fue demasiado frustrante, aunque nosotras hicimos como ese duelo durante esos 2 años de tanta crisis, de tanto proceso. Cuando tú te enfrentas a la realidad, te vuelve a golpear. De hecho, cuando pusimos el letrero de se vende, lloramos otra vez. Cuando ya llegó los días de cerrar, cuando tú comienzas a deshacerte de cosas que solo tú sabes lo que te costaron, como un letrero. El letrero que nosotros teníamos costó un dinero, mucho dinero. Y tener que entregárselo a una persona de un camión y llévatelo como chatarra. O sea, yo creo que de todo, porque todo fue muy duro, pero yo ver cuando se llevaban el letrero me golpeó mucho. Me golpeó mucho porque yo decía, ¿dónde quedan tus sueños? O sea, ahí es donde tú te replanteas si de verdad fracasaste o no, porque me costó tanto construir esto, aunque aclaro, el dinero no lo pusimos nosotras, pero pusimos todo nuestro empeño, fueron años. Pusieron otra clase de capital. Claro, entonces todo lo que era levantarnos e ir a trabajar todos los días aún sin ganas, había días que yo llegaba y yo no quería estar ahí, pero tenía que estar ahí. Entonces como que ver un camión llevarte eso, yo decía, no puede ser. De hecho, duré como 2 o 3 días muy mal, aunque yo soy de las que no me dejo sumir en algo, sino, ok, tengo 2 días para llorar, lloro y ya el tercero me tengo que levantar. Entonces eso fue muy, muy duro, muy, muy, muy duro. Fue como otra vez como otro pequeño duelo, el tener que cerrar, el tener que entregar todo lo que tú invertiste, volver a pintar de blanco cuando tenías otros colores. Aleja, de las cosas por las cuales me ha gustado mucho este capítulo es porque de cierta manera siento que se humaniza el cierre de un negocio. Muchas veces las personas piensan en un cierre de un negocio y lo resumen a paredes y no es así. Hay todo un sueño que cambia, un sueño que se acaba, un sueño que comienza a replantearse y se vive un duelo, como tú bien lo estabas diciendo. Esa tusa comercial después del cierre de Alena, ¿cómo lo vivieron ustedes? Bueno, creo que lo vivimos de maneras diferentes, aunque como te decía fue como una pequeña tusa que vivimos durante esos 2 años. Y de hecho cuando nosotros dividimos la sociedad, ese primer año yo personalmente pensé en cerrar, pero cuando tú piensas en cerrar en ese momento había como un ego, como un yo sí puedo, yo voy para adelante, esto no es nada. Pero tú maduras y tú dices, al final tú dices, si a mí esto no me está dando, yo para qué quiero tener un negocio que se vea bonito, simplemente. Creo que lo manejamos de maneras diferentes. Creo que no hablamos mucho. Realmente no recuerdo cómo tener esas conversaciones de cómo estás, cómo nos estábamos sintiendo. Si lo hablamos sería una que otra vez, quizás por WhatsApp, pero nunca como mostrando realmente lo que cada una estaba viviendo y sintiendo en ese momento. Yo personalmente tuve esa pequeña tusa esa semana de cierre que estuve ahí. De hecho me robaron el celular estando ahí el último día. Horrible, fue horrible. Ay, no, fue horrible. Entonces yo decía, ¿qué más? O sea, ¿qué más? Y como que cierro, pero como que me tocó pasar muy rápido la tusa porque mi esposo cumplía años a la semana, entonces fue como que, ok, ya, tengo que pasar esto porque tengo que concentrarme en el cumpleaños de mi esposo. Y la tusa fue muy corta por eso. Primero porque cuando yo cierro, cuando ya se pasó listo el momento del cierre, que fue lo que más duro me dio, lo que te decía de que se llevaran las cosas, todo lo que tenía un valor no solo económico, sino sentimental. Yo paso la tusa muy rápido porque fue como si me quitaran un peso. O sea, realmente fue así. Realmente no fue como que, ay, añoro esto. Sí, obviamente tú extrañas como las rutinas y, oye, tengo un lugar a donde ir, tengo un negocio, pero ya cuando lo ves desde mi lado de no tengo esta carga, no tengo que pagar arriendo, oye, quedamos con deudas. Entonces quedó esa pequeña
carga, pero ya era una deuda que ya no aumenta más. Aleja, mencionaste una expresión que decías hasta aquí llegamos en materia comercial. Hasta aquí llegaron en la amistad. ¿Cómo fue o cómo ha seguido esa amistad con tu socia, con Navi, después del cierre de Alena? ¿Se fortaleció? ¿Se reconciliaron? ¿Recobraron el tiempo perdido de amistad o finalmente se fractura? Bueno, lo que pasa es que fíjate que cuando nosotros arrancamos a ser socias fue hace 10 años, estábamos veinteañeras. Ya, hoy no. Hoy cada una está en una etapa de vida diferente. Entonces, la amistad no se perdió y creo que eso es algo para resaltar y agradecer. Realmente, Navi y yo, eh, creo que por la personalidad de cada una hemos logrado superar muchas situaciones de la vida y aquí en este caso no se pierde. Sin embargo, la amistad es diferente. Obviamente ya no tienes el mismo tiempo, para vernos es mucho más difícil, pero creo que aunque no, tú me dices si se recuperó, creo que no se recuperó lo que teníamos, por lo que te digo, estamos en un tiempo y en un mood diferente cada una, pero nuestra amistad sigue. Para ir cerrando esta entrevista, vamos a comenzar haciéndole como homenaje a esa historia, porque con seguridad te dejó mucho tanto a Alena como a Navi. ¿Qué le agradeces a Alena? Wow, todo, o sea, realmente fue un tiempo de mucho aprendizaje. Yo siempre hice la analogía de que, y lo compartía con mis socias en un viaje que tuvimos, que Alena era como un tren. Entonces yo decía, Elena es como un tren que en cada estación hay personas y hay cosas que van bajando, otras se van subiendo, y en medio de cada estación todo te va dejando una enseñanza. Creo que muchísimas enseñanzas, creo que la manera de relacionarme me ayudó muchísimo, esa sociedad, aprender, aunque en ese momento no supe relacionarme de la manera correcta. Hoy puedo decir que mis relaciones son un antes y un después, gracias a ese aprendizaje. Eh, el, el, hoy a mí antes me sobrecargaba un compromiso económico, hoy le puedo dar manejo a eso, o sea, hoy eso no es mi fin del mundo, antes lo era, tener un compromiso y no tener cómo asumirlo, cómo pagarlo, a mí me golpeaba profundamente. Ya hoy no, ya hoy sé que se puede hablar, que se puede conversar, que se puede dar la cara y se pueden llegar a acuerdos para poder cumplir con esos compromisos. Eh, Quiero emprender nuevamente, estoy pensando ahorita en otro emprendimiento, además del tema de mis maquillajes, porque te cuento que 3 meses después, un día pensando, hablando, orando, Dios me dijo, ¿qué más sabes hacer? Yo pues sé maquillar, sé enseñar. Entonces continué, volví, retomé el Con mundo el del maquillaje sí te maquillaje. reconciliaste. Sí, con el maquillaje y bueno, realmente yo no tuve un conflicto con el emprendimiento, con el tipo de negocio, con el ser maquilladora tuve un conflicto. 3 meses después dije, yo no sé hacer más nada, yo continúo aquí. Abrí mis talleres nuevamente de automaquillaje, he hecho talleres, he hecho ya desde septiembre acá 4 talleres de automaquillaje grupales, abiertos, además de varios personalizados, en Bogotá también. Ahorita voy para Medellín y bueno, a seguir en este camino. Aleja, ¿y a Navi qué le agradecerías? Bueno, Navi, yo siempre le dije, Navi es muy resiliente. Realmente, yo siempre le dije, tú tienes, yo no sé si es una virtud o un defecto, como que, porque tiene una manera de puede estar esto ardiendo, que ella maneja una tranquilidad interna, bueno, externa, no sé internamente qué está pasando, pero ella como para sobreponerse a las situaciones difíciles. Entonces yo siempre le dije, tú me impresiona porque a mí me pasaba algo, a mí me pasa algo y yo lo exteriorizo. O sea, aunque esté aquí, venga acá, mi corporalidad te habla. Navi no, Navi puede estar del rancho ardiendo, pero ella está aquí dándola toda, trabajando, haciendo lo que tiene que hacer. Su motor son sus hijos. Entonces, eso me impresiona, esa capacidad que tiene para sobreponerse a las situaciones difíciles de la vida. Me encanta eso y creo que es uno de los mayores aprendizajes que ella me ha podido dar. Y yo te quiero agradecer.
te quiero agradecer a ti porque de este tema no se habla, Alejandra. Realmente, como lo decía al principio, se oculta y siento que hay muchas lecciones para muchísimos emprendedores o que están en solitario o que se están replanteando una sociedad o que necesitan quizás otras herramientas para tomar esa decisión. Creo que esta historia va a ayudar a comprender todo lo que se necesita para que una sociedad finalmente sea exitosa. Fuiste muy generosa porque hubo muchos aciertos, pero no dudaste en reconocer cuál fue tu parte de responsabilidad. Y eso, más que ser exitoso o llamarlo logro humano, siento que es evolución. Y con seguridad eres una persona que ha evolucionado precisamente por la historia que has recorrido y de la cual no te avergüenzas, no la ocultas, no la tapas, porque Alena sigue siendo parte de ti y de tu historia y de tu construcción diaria. De mi parte, muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo te sentiste? No, súper bien, gracias a ti por la invitación a este espacio. Creo que nunca había estado en un espacio como este contando lo que fue Alena, tanto en su éxito como en su cierre. Y bueno, gracias. Finalmente el sueño siento que no se acabó, se ha transformado y con seguridad te voy a esperar aquí para hablar de otro emprendimiento porque siento que está dentro de tu ADN. El ADN no se cambia, es Sí. muy difícil cambiar, no es muy difícil, eso no se cambia finalmente. Muchas gracias. A ustedes nos esperamos, los esperamos la próxima semana, si Dios lo permite y por supuesto si ustedes nos siguen viendo y escuchando. No olviden suscribirse. Esto es Los Dedicados, el podcast.